Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy quiero hacer un video que ya tenía rato que había pensado y que tenía muchas ganas de hablar con ustedes. Y era sobre 5 cosas que yo espero con más ansias o que ya deseo ver de cómo las van a hacer en el nuevo remake de Ocarina of Time, ¿no? Pues sabemos que Ocarina of Time es un juego que ya tiene pues prácticamente 30 años. Y la verdad es que a pesar de que el juego es muy bueno y pues lo haya podido volver a jugar hace poco, eh, creo que sí hay algunas cosas que me intriga mucho cómo las van a hacer para mejorarlas o potencializarlas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las hadas. No, no, bueno, un poquito de broma, un poquito no, pero el tema de las hadas sabemos que pues, en esa época, siendo modelos tan fantasiosos, tan no realistas, pues se daban el lujo de ser demasiado explícitos, si lo queremos decir. Incluso el grito de las hadas, creo que a muchos de nosotros de niños nos llegó a dar un poquito de pena estar jugando y de repente que se escucharan esos gritos por ahí en la casa. Pero no, o sea, eso no es uno de los 5 puntos que quiero tratar. Aunque sí me gustaría, digo, ya aprovechando que se mencionó, que si cada una de las hadas te daba diferentes tipos de habilidades, pues que pudieran ser eh, distinguibles unas con otras, ¿no? Y que no sean hadas al estilo Breath of the Wild, porque la verdad es que esa hada al estilo Breath of the Wild, pues a mí personalmente no me termina de encantar el diseño. Pero vamos a empezar ahora sí, ya con los 5 puntos que creo que son muy importantes de ver cómo los van a abordar en este nuevo remake, ¿no? En primer lugar, quiero ver cómo adaptan y mejoran lo que es el sistema de combate de Ocarina of Time y este tema de la cámara, ¿no? O el manejo de la cámara. Para quien ya tuvo la oportunidad de jugar Ocarina of Time, eh, primero que nada, empecemos con el tema de la cámara. Muchas veces, pues como tú no tienes la facultad de manipular la cámara libremente, como hoy en día es bastante común en la mayoría de los juegos, lo que normalmente se hacía cuando uno estaba jugando es que cuando querías que la cámara apuntara en una dirección, movías al Link a esa determinada dirección y presionabas el botón Z para que, pues de alguna manera la cámara como que se centrara en esa dirección. Y yo creo que actualmente, pues el tema de la cámara debe ser algo que, pues obviamente lo tienen que mejorar y adaptar lo que ya se puede hacer hoy en día, sobre todo por los controles que ya tenemos con dos sticks. Pero eso nos lleva a ver de qué manera van a adaptar el sistema de combate. Porque para quien no lo sepa, en Ocarina of Time se generó este sistema de lo que llamaban el famoso Z-targeting, que es si tú estabas viendo algún personaje, Navi se colocaba cerca de él, nos permitía que con Z se bloqueara la cámara sobre él. De hecho, incluso como que se cerraba un poco el ángulo de la cámara. Pero eso también hacía que la programación de los enemigos, debido a este sistema, no nos atacaran todos simultáneamente, ¿no? Como que podemos ver en algunas luchas contra los Lizalfos, contra los Estalfos, que como que los enemigos tomaban turnos para irte a atacar. Y creo que eso, pues la verdad, no es muy orgánico, no nos genera como esa sensación de realmente tener un combate épico de Link contra toda una serie de enemigos. Y eso es uno de los puntos que a mí me encantaría ver cómo lo van a adaptar este, para esta nueva época, ¿no? Creo que el de Breath of the Wild es un diseño de combate bastante interesante, bastante bueno. Pero yo creo que no se van a quedar con solo hacerlo de Breath of the Wild. Algo van a hacer diferente y pues ya quiero verlo. El segundo punto, y yo creo que para mí es lo más interesante junto con el tercero, el diseño que van a tener las mazmorras y los acertijos del nuevo juego. O sea, para mí sí sería bastante decepcionante o pues sería como un poquito triste que simplemente nos volvieran a dar las mismas mazmorras épicas que ya conocemos, que para mí pues algunas de las más memorables son por ejemplo la Mansión del Bosque, el Templo de Fuego, el famoso Templo del Agua. Obviamente ahí tendrán que hacer algunos cambios para adaptar el tema de que no sea tan pesado estar cambiando las botas de hierro, pero seguro las vamos a ver. Eh, el Templo del Espíritu creo que también es uno de los templos más interesantes de todos, pero sí me gustaría que no fueran así una
calca uno a uno, que no fueran simplemente los mismos templos que ya conocemos, pero con texturas mucho mejores, con mejores modelos y demás. No, yo quisiera ver cosas nuevas, ¿no? Acertijos nuevos, que de nuevo pueda estar en un templo como el templo del agua o el templo del espíritu y de repente estar ahí 2, 3 minutos dando vueltas porque no estoy seguro de qué se tiene que hacer. Y esto pues va de la mano con los acertijos o los puzzles. Por ejemplo, había algunos interesantes que llegamos a ver en la caverna de hielo, en el castillo final de Ganondorf, donde había que mover bloques y colocarlos de cierta manera. Obviamente, acertijos como los diferentes niveles del agua que tenía el templo del agua, o acertijos como, por ejemplo, el famoso uso de la luz y de los espejos en el templo del espíritu. Entonces, para mí eso es algo que, pues la verdad quiero ver qué nos trae nuevo. Espero que no sea simplemente lo mismo con mejores gráficos. Y yo creo que Nintendo algo interesante va a traer por ahí. ¿Sale? Y que no les dé miedo, ¿no? Que no les dé miedo pensar que, pues vivimos en generaciones donde pues les vamos a dar pistas o algo para que lo resuelvan fáciles. Yo creo que no. Hay que respetar al jugador y poner acertijos interesantes que nos hagan girar un poquito la ardilla y que nos den esa satisfacción cuando por fin los resolvemos. Eh, Como tercer punto, para mí sería lo que es la narrativa o la historia junto con, pues obviamente, un rediseño y amplificación de lo que son las cinemáticas. Por ejemplo, en Ocarina of Time, cuando va empezando el juego, tenemos un vistazo un poquito de lo que va ocurriendo con Ganondorf cuando se va a encontrar a Link más adelante, pero sobre todo cuando salimos del gran árbol Deku, nos cuentan un poquito esa famosa historia de la guerra civil que se dio al principio, por qué Link terminó en el bosque Kokiri, nos muestran un poquito de cómo se creó el mundo a través de las diosas Din, Farore y Nairu. Cuando llegamos y conocemos a Zelda y vemos esta escena en la que de repente Ganondorf se acerca con el rey y como que nos voltea a ver. Obviamente cuando Zelda escapa a caballo del castillo y Ganondorf lo está siguiendo detrás. Todo esto creo que son escenas que son muy memorables, pero pues obviamente queremos ya verlas con gráficos súper realistas, con temas un poquito más que nos amplíen la historia, ¿no? Sobre todo hay algunos puntos que no quedan muy claros, como, bueno, pero ¿qué fue realmente lo que pasó con la madre de Link que lo tuvo que dejar ahí en el bosque? Eh, ¿Qué es lo que pasa después de algunos sucesos? Y creo que pues es una oportunidad en la que aquí, por ejemplo, pues se puede aprovechar, ¿no? Por ejemplo, se sabía que querían hacer una mazmorra para el medallón de la luz, pero que no les dio tiempo y creo que espacio en el cartucho tampoco cabía, entonces, pues creo que sería interesante ver si pueden expandir algo por ahí, ¿sale? Eh, Punto número 4 para mí sería el rediseño del mapa, ¿sale? Y aquí también voy a meter un poquito el tema de misiones secundarias. En el caso de Ocarina of Time, sabemos que la campiña o este overworld que teníamos en Hyrule, en la época se sentía como inmenso. Era como toda una planicie, donde pues, pasábamos para ir a diferentes puntos del mapa. Se sentía muy amplio, pero ya ahorita que lo revisitas 30 años después, pues sí se siente como un mapa pequeño, o sea, para la época que estamos actualmente, y además muy vacío, ¿no? Como que casi no hay cosas que hacer ahí. Nos salen enemigos muy esporádicos, pero no hay como realmente una buena razón para estar explorando esas zonas, salvo de repente darle un cabezazo a un árbol, o tocar la canción de las tormentas a ver si sale un agujero, romper alguna piedra, pero, o sea, así como que siento que ahí hay una oportunidad muy interesante para ampliar el mapa. Obviamente que ya no existan como estas zonas de transición entre una zona y otra, estaría súper bien. Y aprovechando ahí podemos meter pues más misiones secundarias, ¿no? Como lo eran las misiones de entregar las máscaras del vendedor de máscaras felices o sobre todo la que todo el mundo recuerda, la famosa misión para conseguir la espada Vigorón. Entonces me gustaría ver un poquito más de este tipo de misiones secundarias con personajes, por ejemplo, lo de rescatar a Epona, que era totalmente opcional, porque puedes acabarte el juego sin haber tenido a Epona, y pues me gustaría
ver cómo pueden ampliar un poquito este tema del mapa, eliminar las transiciones, ver si le pueden meter algunas misiones secundarias por ahí. Hacer el mundo, digamos, mucho más orgánico. Y en este sentido, punto número 5, y ya con esto pues terminaría, creo que se note como tal realmente una evolución en el mundo. Por ejemplo, creo que el ejemplo más claro lo tenemos cuando nosotros completamos el Templo del Agua, vemos que pues el nivel del lago Ilia regresa a la normalidad porque se supone que el monstruo que estaba ahí, Morfa, era el causante de que se había congelado la región de los Zora y entonces pues se supone que por eso regresa el lago a la normalidad, lo vencemos y ya se deshace el hechizo, ¿no? Pero si nosotros regresamos al dominio Zora, todo sigue congelado. Esa es una de las cosas que yo quiero ver que cambie, ¿no? O sea, quiero ver una evolución del mundo cada vez que realizamos ciertas acciones sobre él. Creo que esta es la más clara, pero otro ejemplo creo que podemos todos apreciar es, por ejemplo, cuando nosotros salimos del Templo del Tiempo después de haber conseguido la espada maestra, vemos la parte del castillo de Hyrule totalmente devastada, ¿no? Toda la zona del mercado, toda la zona ahí dentro de las puertas del castillo, pues que todo está destruido, está lleno de Red Deads. Pero salimos de ahí y empezamos a andar por la campiña de Hyrule, nos alejamos tantito del castillo y ya como que la iluminación y todo otra vez está normal. Llegamos a Kakariko y sí se ve como que se completaron un par de construcciones, que hay un par de personajes distintos a lo que había al principio, pero no se ve o no se percibe ese sentido realmente como de refugiados, como que de realmente haya una catástrofe en la ciudad de los Gorons. Sí se ve pues, al principio que no hay nadie, cuando terminas pues que sí se regresan los Goron a su ciudad. Pero entonces estas inconsistencias entre que en algunos lugares parece que sí pasó algo y en otros parece que no, pues sí me gustaría que fuera algo un poquito más congruente, ¿no? O consistente. Y pues estos son a grandes rasgos los 5 puntos que yo quisiera ver cómo van a volver a hacer ahorita en este remake de Ocarina of Time. Obviamente pues hay algunos otros puntos que me gustaría ver si los mantienen o les van a hacer cambio. Por ejemplo, las Golden Skulltulas, no sé si lo van a manejar igual, si a lo mejor alguna especie de indicadores para que sea más sencillo de encontrarlas. Por ejemplo, la misión de los Poes para obtener la última de las botellas. Para mí, en su momento, cuando era niño, se me hizo pesadísima porque era súper aleatorio en mi cabeza el cómo podíamos llegar a encontrarnos con algunos de ellos. Y de repente, ya cuando te aparecía alguno, se te escapaba. Entonces, eso era terrible. Y obviamente, creo que un punto sí muy, muy, muy importante, queremos ver cómo les quedan las nuevas canciones, ¿no? Cómo van a ser las nuevas melodías de la ocarina. Sobre todo cuando vas consiguiendo en la versión adulta todas estas canciones que al principio suenan con más instrumentos y no solamente con la ocarina. Por ejemplo, uno de mis favoritos era el Bolero de Fuego y pues obviamente quisiera escuchar ese, el tema de la ciudad de los Gerudo, pues obviamente Gerudo Valley es un tema que me interesa. El tema de Kakariko, quiero ver cómo lo hacen ahora. El tema de la espada maestra, etc. Pero bueno, no me quiero alargar mucho más. Creo que ya se mencionaron los puntos principales que quería abordar aquí. Y pues cuéntenme ustedes, díganme si ustedes tienen alguna otra cosa que les gustaría ver, cómo lo hacen en el nuevo remake, qué es lo que más ansia tienen de conocer. Y pues déjenmelo ahí en los comentarios, yo los leo. Cuídense, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.